Bendiciones para todos. En este espacio Alimento Espiritual, les saluda como siempre sierva del Señor Madeline Cojulún. En este espacio para la palabra de nuestro Señor, transmitido por Radio Vea. Saludos a todos los oyentes y a todo el personal técnico y administrativo de Radio Vea. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes el mensaje de las dos direcciones. Y para eso vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1 y en su versículo 12. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser llamados hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero ser llamada hija de Dios. ¿Y usted? Ahí donde me está escuchando, deseo que en este mensaje nos hagamos como una autoevaluación, un autoanálisis, ¿verdad? A conciencia y nos demos un diagnóstico en qué estamos bien y en qué estamos mal, para que aquellas cositas que no estamos tan bien o no estamos bien, nos la podamos quitar y dejemos todo lo que estamos haciendo bien. Reflexionemos juntos en este mensaje, porque este mensaje es para ustedes y para mí también. El mensaje de las dos direcciones trata de que hay dos direcciones diferentes para vivir la vida eterna. En la dirección perfecta y en la dirección imperfecta. Y es aquí en esta vida donde nosotros elegimos con nuestro libre albedrío en qué dirección queremos vivir la vida eterna. En el reino de Dios o en la condenación imperfecta o en la condenación eterna. ¿Y cómo elegimos? Por medio de nuestros hechos y actitudes con nuestro libre albedrío. Porque la religión nos salva, el sacerdote nos salva, el pastor nos salva, el reverendo nos salva. Ellos son medios salvíficos que nos orientan para llegar a la verdad, para llegar a nuestro acercamiento personal con Dios. Y de ahí ellos ya no tienen la responsabilidad con nosotros. La responsabilidad es de nosotros mismos por medio de nuestros hechos y actitudes. Entonces no esperemos que una religión nos salve, que un pastor, reverendo, sacerdote nos salve. El único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesús, porque la salvación es por gracia, pero tiene un requisito por medio de la fe. Y cuando nuestros hechos y actitudes no son buenos, desagradan a Dios, perdemos la fe, ya no vivimos en la fe, pisoteamos la fe, despreciamos ese regalo de amor y de gracia de nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado Jesús. Despreciamos el sacrificio de Jesús. La iglesia es un medio salvífico. Nos atrae, nos enseña, nos orienta por medio de sus pastores, reverendos, sacerdotes. Pero ese es el papel de ellos. La siguiente parte es de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida personal? ¿Cómo van a ser nuestros hechos y actitudes? ¿Cómo van a ser nuestras acciones, reacciones? ¿Cómo van a ser nuestros sí y nuestros no? Porque hay muchos sí, muchos no que agradan a Dios, pero hay otros sí y otros no que desagradan a Dios. Hay muchas acciones, actitudes y reacciones que agradan a Dios, pero hay muchas acciones, reacciones y actitudes que desagradan a nuestro Creador. Entonces, para esto es el mensaje de las dos direcciones, para que nos autoevaluemos, nos autoanalicemos y nos autodiagnostiquemos y asimismo nos corrijamos para quedarnos con lo que nos conviene y desechar lo que no nos conviene. Las dos direcciones trata de eso, de orientarnos, que como dice la palabra, que Jesús vino a nosotros, ya llegó a nosotros cuando tuvimos nuestro encuentro personal con Él, ¿verdad? Y si le reconocemos, ¿verdad? Si le recibimos realmente con nuestra fe, somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero para eso
En las dos direcciones son dos diferentes caminos. Está el camino de la luz y está el camino de la oscuridad. ¿Cuál queremos elegir? ¿El camino de la luz o el camino de la oscuridad? En el camino de la luz hay salvación. En el camino de la oscuridad hay condenación. ¿Por qué? Porque en el camino de la luz vivimos en libertad. Y en el camino de la oscuridad vivimos en libertinaje. ¿Y qué diferencia hay entre la libertad y el libertinaje? Son dos términos muy parecidos, pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque la libertad es digna. La libertad es sabia. La libertad es la verdad que nos conduce a la dirección perfecta en esta vida presente y para la vida eterna. Mas el libertinaje es la mentira vanidosa que nos conduce a la perdición en esta vida presente y a la perdición para la vida eterna. Entonces, los invito a que vivamos en el lado de la luz, en la dirección perfecta, en el lado de la libertad, en el lado bueno, en el lado grato y agradable delante de nuestro Padre Creador eterno y su Hijo amado Jesús. Y que nos apartemos de ese camino imperfecto, de ese camino de la dirección imperfecta, ese camino oscuro, lleno de libertinaje, lleno de tentaciones. Y hoy en día hay muchas tentaciones modernas, nuevas, que antes no se conocían. Están las de siempre, todos los pecados que ya conocemos por medio de los mandamientos, pero hay mucho pecado nuevo, muchas adicciones tóxicas nuevas. Ahora ya no está solo el vicio del alcohol, el vicio de las drogas, también está el vicio de las adicciones tóxicas cibernéticas, que le dedicamos más tiempo a estos aparatos digitales modernos, viendo juegos, viendo programas, viendo noticias, pasando el tiempo, viendo chistes, en lugar de ese tiempo dedicarlo a nuestra familia, dedicarlo a educar a nuestros hijos, dedicarlo para Dios, porque Él ya nos regaló la salvación por gracia. Solo necesitamos fe para sostener ese regalo en nuestros brazos, en nuestra vida, y no permitir que el enemigo por medio de las adicciones tóxicas venga y nos lo arrebate. Entonces ya no más adicciones, ya no más tentaciones. A un lado las tentaciones que a veces se visten de oveja y son lobos feroces. La palabra de Dios dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. No nos equivoquemos. Usemos la sabiduría de Dios, usemos el discernimiento, usemos nuestro entendimiento, nuestra inteligencia cognitiva, nuestra inteligencia emocional. Usemos todas las herramientas que nos sean posibles para sostener ese regalo de la gracia de Dios que se llama salvación. Las dos direcciones en la palabra de Dios tienen un ejemplo muy claro. Cuando nuestro Señor Jesús fue crucificado, Él estaba en medio, en una cruz, por la muerte de cruz, donde derramó su sangre por todos nuestros pecados, errores, equivocaciones. La palabra de Dios dice que mientras hay vida hay esperanza, y puede ser que este día sea nuestra esperanza para que reflexionemos, meditemos y nos reconduzcamos a la dirección perfecta, la salvación, el camino de la verdad, el camino de la luz, el camino de la libertad. Cuando Él estaba en la cruz, habían dos malhechores a su lado que también tenían muerte de cruz. Pero de un lado estaba un malhechor que se arrepintió genuinamente de corazón, y por eso dice la palabra de Dios, mientras hay vida y esperanza. Se arrepintió en sus últimos momentos de vida y le habló al Señor con tanto amor, con tanto respeto, con tanta humildad y con tanta fe, y le dijo, Señor, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso. Aquel malhechor se salvó porque en sus últimos instantes se arrepintió, pero se arrepintió de corazón.
No fue un reconcilio premeditado y presupuestado como hacen muchos ahora que dicen, bueno, voy a caer en tal mes de la gracia de Dios porque se viene tal fecha, tal fiesta, tal cumpleaños y en tal fecha me reconcilio. Esas son caídas premeditadas y reconcilios presupuestados que Dios no los toma en cuenta. Por si no lo sabía, hoy entérese. Si usted está reconciliado de esa manera, tenga cuidado. Si usted presupuestó su reconcilio, tenga cuidado. Porque está ocupando en cualquier iglesia un lugar que no le corresponde. Dios quiere corazones fieles con arrepentimiento genuino, espontáneo, no un arrepentimiento presupuestado. Pues aquel malhechor se arrepintió y fue llevado ese mismo día al paraíso de nuestro Señor. Ese malhechor estaba señalando el camino hacia la dirección perfecta, el camino de luz, el camino de gloria, el camino de salvación, el camino de libertad. Mas el otro malhechor que estaba del otro lado de Jesús no se arrepintió. Ese malhechor estaba señalando el camino hacia la dirección imperfecta, el camino de la oscuridad, el camino del libertinaje, el camino de la perdición, el camino de la tentación, el camino de la condenación eterna. Entonces, hoy les digo a ustedes, reflexionemos en el mensaje de las dos direcciones. Porque que hay vida eterna para todos por igual. Nada más que hay una pequeña y grande diferencia. Hay dos direcciones diferentes para vivir la vida eterna. En el reino de Dios o en la condenación eterna. Y es en esta vida, con nuestros propios hechos y actitudes, con nuestro libre albedrío, que nosotros mismos elegimos en qué dirección queremos vivir la vida eterna. Porque el Padre enviando a su Hijo y Jesús con su sacrificio ya hicieron su parte. No es así de gratis la salvación. Es que por gracia sois salvos, decimos muchos. Sí, pero por medio de la fe, por medio de nuestros hechos y actitudes. Si no, el sacrificio de Jesús lo echamos a la basura, lo desperdiciamos por completo, no lo valoramos por medio de nuestros hechos y actitudes desagradables ante de Dios. Entonces lo invito a usted que me escucha y me invito yo a reflexionar, a meditar, a autoevaluarme, a autoanalizarme, a reflexionar qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo muy bien y qué estoy haciendo mal. Para quedarme con un corazón y un espíritu agradable ante los ojos de Dios. Los invito a que todos nos hagamos en este momento este autoanálisis y que nos evaluemos, diagnostiquemos y nos corrijamos. Y tomemos en serio la salvación. Tomemos en serio ese regalo de Dios y de su Hijo Jesús, ese sacrificio donde Jesús derramó su sangre por nosotros, que no sea en vano. No tratemos de engañarnos nosotros mismos, no tratemos de engañar a la sociedad. Nosotros mismos nos podemos engañar, la sociedad la podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que los invito a que tomemos conciencia de nuestra vida y que a conciencia nos corrijamos y que retomemos el camino de la dirección perfecta hacia el reino de Dios para la vida eterna, ese camino de luz, ese camino de libertad, ese camino de salvación, donde atesoramos realmente el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Para nuestro Señor sea toda la honra, la gloria y la adoración en este momento. Y espero que muchos que hayan escuchado este mensaje, o todos los que hayan escuchado este mensaje, y que yo también me sepa evaluar y me sepa corregir para tomar el camino de la dirección perfecta que me conduce al reino de Dios para mi vida eterna. Shalom Aleichem. Paz a vosotros. Amén.